Muy buenas tardes, familia Body Fit System. El día de hoy empezamos con nuestra nueva gran grabación, un episodio más que traemos para todos ustedes, y me llena de placer que nos acompañe al buen Peñita y a mí, un gran amigo, un gran hermano que tengo muchísimos años de conocerlo, también estimo mucho, el doctor Marco Camacho. Marquito, muchas gracias por estar con nosotros. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto aquí estar con ustedes, muchos años ya que nos conocemos, Pablo. Tenemos mucha trayectoria, o sea, tenemos unos 10 años, yo creo que más o menos de conocernos. Probablemente, ¿no? unos 10 años que las cosas han cambiado y hemos seguido creciendo y en conjunto. Muchas y me da gracias, mucho gusto. La verdad agradezco por tu amistad, por todos estos años. El Peñita también, pues aquí siempre ha estado acá con nosotros. Aquí estamos. Me gustaría que te presentaras de una manera sencilla para nuestra gente. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Y dieras un poquito el contexto de lo que haces. Claro que sí. Mira, yo soy el doctor Marco Camacho, soy médico y me especialicé en urgencias médicas. Okay. Entonces, mi área es trabajar las urgencias y emergencias de los estados de salud. Y además, pues me interesé mucho también por el mundo del fitness. Okay. Entonces, también tengo algunas certificaciones en entrenamiento personalizado y en manejo de suplementos y farmacología deportiva. Entonces, también es algo que me interesa mucho y en algún momento los he podido conjuntar para trabajar de la mano. Es una persona muy completa, ¿no, Peñita? Sí, así es. Sí, es importante tener todo en conjunto. Un inventadazo de lujo. Me gustaría, querido Doc, que le comentaras a la gente, a toda la gente que nos va a escuchar, cómo un médico se da el tiempo pues para cuidarse también, ¿no? Porque pues lo hemos estado muy mamado. Pero de repente existe mucho ese mito que es que un médico no puede entrenar porque sus horarios son muy difíciles. O no puede comer bien. Sí, totalmente, que no se puede por esas partes, pero ¿cómo conjugar esa parte, amigo? Bueno, pues yo creo que primero que nada tienes que encontrar el deporte que a ti te guste. Porque si tú encuentras, estamos a veces acostumbrados con la formación desde niños en secundaria, que educación física, digo, no generalizo, pero en muchas escuelas pues nos ha tocado vivirlo, de que educación física es ponte a jugar fútbol, ponte a correr a la cancha. Sí. Entonces, si no te gusta el fútbol, por ejemplo, en mi familia no juegan fútbol y nadie es seguidor de un equipo. Okay. Entonces, si no les gusta el fútbol, pues no me gusta el deporte, lo relacionas inicialmente así. Y después dices, bueno, ir al gimnasio es ir a cargar peso nada más y a ponerte fuerte de un momento a otro, pues tampoco es así, ¿no? En algún momento, adentrándote en algo que te interesa y que te gusta, pues le dedicas tiempo. Y también si consideras que parte del cuidado personal, parte del cuidado de la salud es realizar deporte, pues es cuestión de que encontremos el deporte que nos gusta. Ya que encuentras ese deporte que te gusta, te informas cómo se realiza, las técnicas, cómo lo puedes mejorar, cómo puedes no dañarte. ¿Qué se necesita, no? Sí. Y se vuelve algún hábito como se hace un hábito lavarte los dientes, peinarte, bañarte, pues también dedicas un tiempo al ejercicio. Claro, entonces de que se puede, ¿no? No, independientemente, bueno, respeto para todo el mundo, pero hay muchas especialidades. No sé si hay alguna especialidad médica que de plano no se sea pueda. Imposible poder hacer algo de actividad física y sin raspar muebles, como dicen por ahí. O crees que cualquier médico de cualquier... Claro, hay excepciones, pero cualquier médico tiene esa capacidad de poderse cuidar independientemente en el estatus donde esté, o tú qué has visto en esa parte. Yo creo que todos tenemos etapas y yo creo que también ustedes las han vivido, en la que estás muy lleno de trabajo. Así es. Muy lleno pues de tareas personales de la familia y pues no te queda tiempo, pero esas pequeñas etapas no son mucho tiempo, o sea, generalmente, aunque duren un año a lo mejor o una temporada de meses, pues el caso es retomarlo a la brevedad posible. Me refiero a esto porque a veces cuando estamos en formación, pues literal son guardias y jornadas laborales de 30 o 40 horas continuas y pues apenas te queda tiempo para descansar. Sí. Y pues como también lo sabemos, si haces ejercicio o una actividad física cuando estás fatigado, pues no son las mejores condiciones, te puedes lesionar. Pero esas temporadas no son toda la vida. Así es, sí. Y así como hacemos pues espacio para el recrearnos, divertirnos, convivir con nuestra familia, pues podemos hacer el espacio en algunos días para retomar. Sí, la idea es nada más darse el tiempo, ¿no? Como si todos hemos vivido etapas donde no se puede, pero como dices, ahí busca la etapa y de que es posible, es posible. Aparte siento yo, querido Doc, antes de empezar ya en materia todo esto, que cualquier médico, independientemente de la especialidad o de lo que haga,
pues también tiene que ser ejemplo de una cierta salud a nivel físico, ¿no? O sea, tú no le puedes decir a una persona que no Cuídate, come bien, o hace que- ejercicio y tú no lo que hagas haces, ¿no? ejercicio y Sí. Baje de peso, señora, Baje de porque peso. Sí, exactamente. obesidad, ¿no? Sí. Entonces, Y luego creo ves que- el meme de ¿qué recomendación tiene? Que baje de peso el doctor. Sí, Sí. yo creo que todo eso es importante. O sea, no Sí, podemos así es. ser hoy en día como que haz esto y tú no lo haces. No puedes vender lo que tú no has comprado, ¿no? Sí. Sí. Sí, pues bueno. Es que de alguna manera, si yo recomiendo a una persona, entre muchas cuestiones, el autocuidado, el ejercicio como parte del autocuidado, mira, yo lo he visto, incluso me ha tocado escucharlo cuando estaba también en formación, cuando había exposiciones de temas médicos. Y decían, como por ejemplo en el ejercicio, que ahorita yo no tengo tiempo. Si un día tengo tiempo, hago, y después dices, a ver, es como decir, hoy no tengo tiempo ¿De comer? de comer. ¿De comer? Hoy no tengo totalmente. tiempo de dormir adecuadamente. De ir al baño, ¿no? Hoy no tengo tiempo de ir al baño. Sí, totalmente. Hoy no tengo tiempo de tomarme mi medicina en caso de que yo requiera una medicina. Sí, sí, sí. No, eso es parte de nuestro cuidado. Más y bien eso lo ven debemos- como opcional, ¿no? Ajá. Ajá. Lo ven cuando tenga tiempo de Cuando recrearme, pueda. o sea, Claro. como si fuera parte de un entretenimiento. Sí, sí, sí. Sí, Y y claro el que cuidado fue. físico, como dices tú, no es que sea una opción, debe de ser parte de tu vida, ¿no? Y si yo lo creo, y si yo lo recomiendo porque de verdad yo lo creo, de verdad, algo que crees, lo aplicas. Totalmente de acuerdo. Si Sí, no, sí, sí. es cuando entra la discrepancia. No se excedan calorías, pero yo me excedo en calorías. Totalmente. No se tome su medicamento, pero yo no me lo tomo. Sí, así es. Entonces quiere decir que yo no lo estoy creyendo, por eso también no sueno convincente de alguna manera. Y Como creo que dice nadie somos Paula, per- la coherencia, ¿no? Sí. nadie Nunca somos sí. perfectos, sí tenemos todas nuestras incongruencias, pero esto es como muy notorio porque es de verlo, de tangible. Y ¿no? aparte creo que un médico sí o sí pues tiene un peso sumamente fuerte sobre un paciente, ¿no? Peña, ¿qué opinas? Sí, así es. Sí, los médicos siento que pues la responsabilidad que tienen es eso, o sea, verse bien, estar bien y estar dando como el ejemplo a pues a los pacientes, ¿no? Tal vez no están tan mamados y guapos como mi amigo, pero sí, sí estar en una buena sintonía, ¿no? Que también Sí. ellos hagan algo de actividad física. Que coman saludable, que hagan ejercicio y listo, ¿no? Que al Ye- final, ay, perdón, No, que dale, al final dale. de cuentas luego también irnos al otro extremo de si él no lo hace, yo no lo hago, pues también no siempre, no siempre Sí, porque totalmente, también sí, totalmente pues somos de humanos acuerdo, y los sí. humanos cerramos y todos Sí. tenemos el pie del que cojeamos, ¿verdad? Totalmente Pero- de acuerdo. Sí, estoy de pero acuerdo sí. contigo. Ya entrando un poquito en materia, nuestro tema del día de hoy, que es la parte de la insuficiencia renal en el fitness o en el medio del gimnasio. Me gustaría empezar haciéndote una pregunta fuerte. ¿Qué tanta incidencia tú ves hoy en día en los gimnasios? ¿O cuál ves el principal problema en el mundo de los gimnasios que está causando problemas renales a las personas? Mira, a lo mejor haciendo la comparativa, porque tendemos mucho a ver que no quiero hacer tanto ejercicio o no quiero meterme en ese mundo porque se ponen muchas cosas y se van a dañar sus riñones. Y yo te puedo decir que yo que trabajo en urgencias, Claro. en dos hospitales, y que me toca ver a mucha gente que se dializa, mucha gente que se hemodializa o que se diagnostica con insuficiencia renal en el momento, que los deportistas pues son muy poquitos, y la mayoría pues son personas que no cuidan de su salud cuando tienen una enfermedad como diabetes e hipertensión. Ok. Pero es un tema muy complejo que ahorita no será el caso, ¿verdad? Pero sí me ha tocado ver a algunos deportistas y la mayoría de estos deportistas pues son consecuencia de algún conjunto de malas acciones. Ok. Una de esas puede ser pues el exceso en la cantidad de ejercicio, el exceso en exposición a calor, a sol, a deshidratación, principalmente deshidratación, y sí puede haber algunos suplementos, pero pues podemos adentrarnos nada más en qué momento pueden causar un daño o en qué Así es. momento pues realmente no estamos hablando de un suplemento pues con un fundamento. Como tal, con un fundamento. Sí, no, y la clave aquí es como dices tú, ¿no? Pero bueno, yéndonos un poquito antes atrás, me gustaría que dijeras a nuestro público qué es como tal la insuficiencia renal, o en qué momento se tipifica ya como una insuficiencia renal, donde a lo mejor ya es un daño severo, ¿no? Que ya no se puede ser revertido. Sí, así es. ¿Sí? ¿Y qué te parece si vemos qué entendemos por insuficiencia renal? Sí, claro. Tú, Sí, sí, tú, sí. por ejemplo, Peñita, cuando escuchas que una persona, un conocido o un tío, le diagnosticaron insuficiencia renal, ¿tú qué te imaginas?
Bueno, yo siento que como todas las personas bueno, lo que imaginan o lo que piensan es que pues ya sus riñones no funcionan o digamos es por el consumo excesivo de proteína, ¿no? Pues sí, en eso los riñones tienen la función de filtrar la sangre de nuestro cuerpo, sí, de quedarse prácticamente con los nutrientes y desechar sustancias pues que no son funcionales para nuestro cuerpo y se consideran sustancias de desecho y que en algún momento pueden ser tóxicas, como la urea y la creatinina. Y se llama creatinina para que no lo confundamos con la de ahorita. Creatina, sí. Creatinina. Y entre esas muchas otras sustancias y también en desechar células que no son funcionales ya. Entonces prácticamente podría ser la función del filtro de nuestro cuerpo. Y al filtrar forma orina para poder eliminar junto con agua esas sustancias de desecho a través de las vías urinarias, ¿no? Entonces cuando nosotros decimos ya no funcionan los riñones, pues pensamos ya no orina nada. Okay. Pero eso es en un estadio o en una enfermedad bastante avanzada. Sí. En un principio una persona puede orinar normal y entra a la primera discrepancia. Yo me imagino, me dijo el doctor, porque las primeras etapas de una enfermedad es como un duelo, no la aceptas. Yeah. Entonces dicen, me dijo que yo tengo insuficiencia renal, pero yo orino bien, no creo que tenga. Y se retrasa muchísimo la atención. Okay. Otra es que cerca de los riñones están unas glándulas que se encargan de la formación de los glóbulos rojos. Así es. Entonces también contribuyen con la formación de la sangre y de sus elementos de la sangre. Entonces cuando no funcionan adecuadamente empieza a haber también anemia. Yeah. También contribuyen con la fijación del calcio y de otros minerales. Entonces pues también empiezan a cesar todas estas funciones. Entonces una insuficiencia renal podría ser la pérdida de una función adecuada de los riñones, que puede ir en diferentes grados, desde parcial hasta totalmente. Muy bien, sí, es excelente. Sí. Aguda se puede dividir en aguda y crónica. Okay. Aguda sería antes de 3 meses y puede ser reversible o no en este caso. Esto es lo más importante. ¿De qué depende que sea reversible? De la causa. Ya. Porque hay muchas causas. Como por ejemplo, antiinflamatorios, que son mucho más frecuentes. Okay. Naproxeno, diclofenaco. Un consumo excesivo de ese tipo de... Un consumo excesivo y durante mucho tiempo. Claro que los médicos los recetamos, pero sabemos cuánto tiempo y sabemos el riesgo. Entonces, por eso tratamos de reducir el periodo o lo menos posible. Ya. Pero si los tomas frecuentemente y a un exceso de dosis... Y siento que aquí es eso, ¿no? La gente se automedica, ¿no? En muchas ocasiones. Demasiado. En muchas. ¿Por qué? Porque el diclofenaco es buenísimo, el naproxeno es buenísimo. Sí. Entonces, si me duele la rodilla, me quita el dolor, pues me lo tomo seguido. Pero ¿y esos medicamentos como tal pueden coadyuvar también en un momento dado a una insuficiencia renal? Sí. De hecho, a veces puede ser la causa inicial nada más, amigo. Eso sí me ha tocado verlo. Ya. Porque, y por ejemplo... Son medicamentos que se consideran inocuos, por así decirlo. Pues se consideran nobles. Pero, y se asocian más a sangrados y a úlceras y gastritis. Pero aunque sea inyectado, aunque sea tomado, aunque sea en crema, aunque sea en gel, se absorbe igual y se va sumando a la circulación en la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Que he tenido muchos pacientes que se inyectaron una de diclofenaco porque la inyección es mejor, porque eso lo asociamos. Se inyectan una diclofenaco, se toman una de diclofenaco y se untan diclofenaco. Entonces tenemos 3 entradas de un mismo medicamento que no va a desinflamar más, solo van a aumentar los riesgos. Y si sumamos a esto que no se mueve y no se hidrata bien, pues se deshidrata. Otra causa muy frecuente de insuficiencia renal es la deshidratación. Podríamos dividirla en 3 causas, porque el riñón está en medio. Puede ser las causas de antes de que llegue el riñón, en el riñón o después del riñón. Las 3 pueden causar daño reversible o irreversible al riñón y por tal insuficiencia renal. Antes del riñón sería todo lo que va a producir volumen y que no le da suficiente volumen al riñón para que jale adecuadamente, como si a la bomba de agua la prendemos y no hay suficiente agua, se quema. Ok, sí. Por la parte de hidratación, obviamente. La deshidratación, la pérdida de sangre importante, una anemia que no es tratada por mucho tiempo. Entonces no hay adecuado volumen que llegue al riñón y se puede quemar, por así decirlo. Sí, como... Otra sería el propio riñón, es decir, el propio motor. ¿Cómo es que se daña? Infecciones, golpes, heridas, medicamentos que dañan el riñón. ¿Infecciones causadas de qué? De las vías urinarias, por ejemplo, que no se tratan.
o pues que circularon a la sangre y luego infectaron a los riñones. Genéticamente también. Genéticamente puede- malformaciones o que solo tengan un riñón. Hay mucha gente que solo tiene un riñón y no sabe. Sí. Puede funcionar Ok. adecuadamente, pero si infecta ese riñón, pues ya causa gran problema, ¿no? Ok. Y otra sería después, es decir, de la tubería que lleva el agua a la casa. Si algo la tapa, no llega el agua a toda la casa y puede haber que se regrese el líquido y congestione la bomba. Eso Ok. pasa. Ok. En este caso, piedras en las vías urinarias que taparon la salida y hicieron hicieron que el agua se regresara de la orina y congestionó los riñones. Otras tumores en este nivel, otras infecciones en este nivel. Ok. Y esto puede hacer, o la próstata, que no deja que salga adecuadamente la orina y va congestionando y recargando el riñón por un reflujo o un regreso de esta agua. Excelente. Y en toda esta parte, querido amigo, en urgencias te ha tocado ver, tú que eres urgenciólogo, es tu área totalmente de expertise, alguien que llegue a tu consulta o llegue a urgencias por algún tema de algún consumo excesivo de algún preentreno, de algún suplemento, de algún fármaco de tipo deportivo, alguien que vaya al gimnasio y traiga un tema por ahí de deshidratación. ¿Te ha tocado ver algún caso de ese tipo? O sea, incluso como atletas que compiten, ¿no? Sí. Sí, no es Sí. que eso lo vamos a tocar, pero como Ya. un atleta que compite y toma diuréticos y aún así está deshidratado, Sí. Su nivel de riesgo de que falle su Altísimo. riñón prácticamente es altísimo, ¿no? Sí, pero mira, por ejemplo, en el caso de algunos atletas, que ustedes están considerando los atletas de fisicoconstructivismo. Sí, claro, ¿no? sí. Pero en el caso de los de maratón, aquí los de maratón estamos hablando de una causa prerrenal, antes del riñón. Ok. Y a veces se acostumbran. Yo tengo 2 conocidos que me dijeron, yo después de que corro un maratón ya sé que la primera orina es con sangre, la segunda es café y la después es normal. Y yo. O sea, ya lo ven ¿Y eso como se te normal, hizo? pues, ¿En qué momento ya. se te hizo normal? Sí. Y luego, no me lo tomen a mal, porque Pero tampoco luego me... también, desgraciadamente no son ni, y con todo respeto, pero no son ni maratonistas profesionales. Eso es a lo que iba. Solo son... sí. Eso es a lo que iba. No me lo tomen a mal todos los runners, pero pues solo se inscriben, solo se compran su medalla y Corren solo los se fines de compran su, semana y ya, su ¿no? reconocimiento. Entonces, solo se forman y solo se felicitan. Entonces, Sí. pues van corriendo su maratón a diestra y siniestra y están en un lugar abierto. Claro. Distancias muy prolongadas en las que van a tener pérdida de líquido, de agua y de electrolitos. Y un calor excesivo, Un ¿no? calor excesivo. Sí. Y aparte, en el transcurso, hidratándoles solo que se encuentren a una señora bonachona que les dé una bolsita de agua, una botellita de agua. Sí. Si no, no van a tomar nada. Si no tienen una formación adecuada, no hay una progresión de la resistencia, entonces estamos sobreentrenando al cuerpo, hay sobredestrucción masiva del músculo. Ya. Sí, Y porque hay- hay una mala planificación, pues exactamente. Sí, Ya. exacto. Entonces tenemos un poco volumen, una pérdida grandísima de líquido y aparte un exceso de proteínas en la sangre por la destrucción de estos músculos. es. Entonces todo se va a sedimentar como si fuera un lodo, la poca cantidad de líquido que hay, y el riñón va a recibir, en lugar de sangrita y casi agua, va a recibir puro lodo. Entonces, Ya. ¿qué le va a pasar a ese riñón? Se va a inflamar, Sí, va a la tubería sufrir, se tapa, ¿no? Totalmente. va a estancarse. Fíjate que sucede mucho y si a eso le añades, y bueno, ahorita tocó salir el tema de los maratonistas, pero pasa también en otros deportes. Pero me ha tocado ver a muchos chicos que corren 5 o 10 kilómetros, que como bien dices tú, es gente totalmente recreativa de fin de semana, que muchas de las veces se escucha frío, pero solo compran su medalla, cabrón. Solo van y compran su medalla. Entonces, Sí. ese tipo de gente todavía un día antes se van y se enfiestan, cabrón. Ah, sí. Toman sus tragos y al día Se siguiente desvelan, van todo. todos crudos a correr. O de ahí se van a festejar. Ya. Entonces de ahí todavía el alcohol, pues no es que lo satanice, pero todo en exceso Claro. hace daño, y una de las funciones o de los efectos secundarios del alcohol es la deshidratación, Sí. ese efecto diurético. Sí, o sea, vienes deshidratado una noche antes, más la corrida y todo. Y luego alcohol, deshidratas. es peor. De hecho, ha sucedido últimamente en algunos, tanto en gimnasios como en maratones, de gente que pierde la vida o muerte súbita por ese tipo de situaciones también. Sí puede ser. Sí. Están más relacionados con problemas cardíacos, Ok. por lo agudo y súbito que puede presentar la muerte. Pero en el caso del riñón, pues sí puede ser, en estas causas se diagnostica a tiempo, se trata a tiempo, se quitan todo lo que puede inflamar el riñón, se hidrata de manera se llama agresiva, pues porque están tomado como por sueros, y se corrige. Ya. Estas son de las causas que sí pueden ser reversibles, digamos. Ok. Sí, el consejo ahí para los maratonistas, yo siempre les digo, asesórense, busquen un experto, un nutriólogo, un especialista
Y sobre todo, como dice el doc, pues hagan lo que les están diciendo también, ¿no? Ese es el punto importante. Entrando un poquito en el tema de la suplementación, querido amigo, vamos a empezar con la proteína. La proteína de suero de leche, que estás, por muchos ya obviamente la aceptamos, sabemos que no hay ningún tema, pero... Pero pásame tu proteína que está bien bonita. ¿Qué opinas de la proteína de suero de leche? ¿Es un suplemento que puede generar una falla renal? ¿Puede generar un tema a nivel patológico? ¿Qué sucede con esto? Porque yo creo que todavía hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿mi hijo puede tomar proteína? Pues no te preguntas si puede tomar una Coca-Cola o un gansito, entonces... Existen muchos tabús todavía, sí, muchos tabús, Peñita. Sí. Que tú lo desmenuzas, platícame. Pues primero que se ve que esta está rica, porque es de café maquiado. ¿Café? ¿Sí las probado solito la de café? Sí, bueno. Pero fíjate que es algo que, como todo, ¿no? Que genera miedo, precaución, porque tenemos que ser conscientes que claro que como los papás quieren lo mejor para sus hijos. Así es, sí, de y acuerdo. tanto si están chiquitos como si están grandes. Entonces lo primerito que vas al gimnasio, yo creo que cuando Peñita empezó a venir al gimnasio contigo, pero no vayas a andar tomando nada de polvos que te den, porque te van a dañar tus riñones. Porque tienen asteroides, ¿no? Porque tienen asteroides también, y luego de repente lo ven mamado y ya se tomó la proteína. Se tomó la proteína. Entonces, ha habido dos conceptos. Te voy a decir en qué concepto puede una proteína dañar el riñón. Cuando nosotros diagnosticamos a un paciente con insuficiencia renal, aguda o crónica, aguda tenemos que eliminar, como dijimos, todo lo que daña el riñón. Okay. Y una de esas medidas es, obviamente, medicamentos y todo lo demás, pero una de esas medidas es bajar la cantidad de proteínas. Proteínas de la dieta, de todo. De todo, sí, de comida, todo. Entonces, sí. en una persona que ya tiene insuficiencia renal crónica, ya sus riñones ya no funcionan adecuadamente, de manera parcial o total. Estas personas ya no pueden metabolizar adecuadamente las proteínas y ya no pueden descomponerlas o desecharlas en esa medida. Entonces tenemos que bajar la cantidad de proteínas porque al metabolizar más proteínas se producen algunas sustancias de desecho, como son las purinas, y no se pueden desechar adecuadamente a través del riñón. Entonces tenemos que bajar la cantidad de proteínas para que se produzca menos sustancias de desecho y el riñón pues no se sobrecargue y en nuestro cuerpo no se sature de esto. Es decir, bajar un poquito la cantidad de la materia prima para que no se produzcan los demás, ¿no? Bien. Entonces, como esta fue una recomendación, decimos, entonces ¿qué quiere decir que eso daña los riñones? No, es como decir que la insulina los vuelve ciegos, o que la insulina los matan los pacientes con diabetes, no, o que la diálisis los va a matar, no. Esa ya es una solución en un estadio avanzado de una enfermedad que ya tuvo sus consecuencias, que ya tuvo sus daños irreversibles y que no es el detonante que los va a llevar a la muerte o a una complicación, sino ya hay una complicación. Este medicamento o esta medida terapéutica lo que va a hacer es de alguna manera amortiguar, tratar de hacer más lento el daño y tratar de limitarlo. Así es. Entonces, yo me imagino que de ahí surgió, no lo he visto, pero por tanta asociación y como nosotros siempre recomendamos bajar la cantidad de proteínas y obviamente el seguimiento por un nefrólogo y el nefrólogo lo manda con el nutriólogo y el nutriólogo le hace su plan de alimentación con una restricción tanto de líquidos como de proteínas. Así es. Pues ya proteínas son malas para el paciente con insuficiencia renal. Así es. Las proteínas dañan al riñón. Entonces, y porque también, no sé si ustedes se acuerdan, pero hubo algunos asociación y artículos científicos de asociación de daño del hígado y de los riñones por algunos polvos de un suplemento de... ¿Sí puedes decir la marca? Sí, sí. De Herbalife. Herbalife. Sí, no sé si lo llegaron a ver. Y pues si lo llegaron a ver y si lo llegaron... quiere decir que el Herbalife les va a dañar el hígado y los riñones. Ahora quiere decir... Es que son ese tipo de conclusiones. Claro. Que todos los polvos van a dañar. Sí, no está tan directo, ¿no? Sí, claro. Entonces, esta asociación, de alguna manera, y sumado a que, mira, mis respetos para los nefrólogos, para los médicos internistas y para todas las especialidades que se relacionan con este rubro de la salud, porque son muchos años de estudio y porque pues su mérito tienen y su enfoque tienen. Sí. Pero no sé si realmente si lleven algo de formación con la suplementación y con este tipo de suplementación. Yo te puedo hablar por mí, que son 7 años de medicina y 3 años de urgencias, entonces son 10 años en total y nunca vine a algún módulo
de suplementación. Y Hasta eso que tú me lo has formé aprendido aparte. por tu expertise. Ajá, por propia. mi formación aparte. Ok. Porque como tal, no lo hay. Ok. Entonces, pero te puedo decir que sí, en terapia intensiva, en las rotaciones que tuve de terapia intensiva, sí se utilizan algunos aminoácidos de cadena ramificada, sí se utiliza nutrición parenteral, que al fin de cuentas es proteína y aminoácidos en otra formación. Sí. Sí se utiliza glutamina. Ok. Entonces, sí, porque se estudia en este tipo de pacientes, en este tipo de situaciones críticas. Pero hablamos de que también en los pacientes adultos mayores, los internistas sí les dan dietas poliméricas. Claro. Y les dan también recomendaciones de algunos suplementos de proteína, como los que vienen en frasquito. Sí, el Ensure. Ya. El Ensure. Ajá. Y el Ok. Ensure, que contiene pues proteína de suero de leche, junto con proteínas vegetales, junto con endulcorantes y con algunos aditamentos de azúcar muy amplios. Sí, entonces ahí es como, Altísimos. como Bastante dices, altos. que probablemente en este tipo de patologías, si se recomiendan ciertos suplementos para los pacientes que ya tienen esa situación, pues solamente en alguien bien controlado, Normal, bien cuidado, no hay tema. no pasa absolutamente nada, ¿no? Exacto. Si consideramos que, todo suplemento de proteína de suero de leche, que de entrada, pues lo platicamos con Peñita ahorita, que él es el experto en esta área, pero sí en la nutrición, que nosotros estamos acostumbrados a decirle suplemento, porque ya todos le decimos suplemento, Que lo Así suple es. como tal, exactamente, ¿no? pero no Ya. suple una función. Sí, no. Es parte, prácticamente sería un complemento, De un y si todo. lo consideramos a la proteína de suero de leche, que se extrae la parte proteica a manera de tecnología y deshidratación de la leche, Ok. entonces estamos hablando de parte de un alimento, ni siquiera es un suplemento. Sí, es un alimento. Es un alimento como ¿no? tal, Sí. en polvo, digamos. Sí, porque hace unos Sí. meses, pues esto estaba en una vaca, ¿no? Como tal, la parte Sí, de la leche sí, de una Sí, vaca, ¿no? y luego Sí. si consideramos que todavía nuestros abuelitos dicen, hicimos queso para no tirar la leche, y que todavía el requesón se tiraba, todavía en esas épocas, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues el requesón se tiraba, y el queso también, pues ya hacían para aprovechar la leche para no tirar lo que quedaba, pero realmente se ha demostrado que tanto el requesón como el queso pues tienen gran cantidad de proteínas y nutrientes, ¿no? Sí, así es. Tú que lo manejas al respecto. Sí, o sea, el Y- queso de verdad tiene una cantidad altísima, ¿no? Exactamente. Y a ver, tú le dirías a alguien, no lo tire, no se coma eso, porque es el desecho de lo que queda de la leche de una vaca. No, pues no. Pues no, eso Exactamente. es una Sí. modificación y una observación y una descripción de los elementos de nutrientes que quedan todavía, ¿no? Totalmente. Y todavía, si de esto extraemos solamente sin líquido y solamente la porción de proteína y te lo damos para que parte de un complemento, de una alimentación, Sí. para el que no alcanza esa cantidad de proteínas en 24 horas, o para los que ya no comen tanto, porque por eso se empezaron y no lo digo yo, ni tampoco lo pueden decir compañeros pues cercanos de otras Médicos, sí. especialidades, ¿no? Sí, la evidencia. Sino la evidencia. Así es. La evidencia Sí, sí, sí. ha asociado el uso de estos complementos de alimentación con pacientes que comen poco. O sea, no sé, ustedes pues piensen en sus papás y sus abuelitos. Díganles que se coman un plato como ustedes se lo comen. Sí, no se puede, ya no se puede. Aparte genera más Exactamente. adherencia consumir pues un batido que te sabe a café, a chocolate. En la mañana, después en la de noche, entrenar, sí. En la mañana, a lo mejor una persona adulta, como bien refieres tú, querido amigo, Sí. que a lo mejor consumirte un plato de bistec. o de arroz y cosas así. Ya. Pero sí esa es la parte de la palatabilidad también que es importante. Y es Sí. justamente lo que tú dices. Hay gente que le tiene mucho miedo a este suplemento como tal y no le tienen miedo al Ensure, ¿no? Ajá. Y es Coca-Cola, totalmente tiene lógico a la las Coca-Cola. galletas. Sí. Y mira, un abuelito te aguanta a lo mejor 3 días en el sur, pero ya después no, porque la proteína de soya, pues obviamente es una opción para algunos, no digo que no, pero produce mucha inflamación en muchas personas. Y si aparte de esa inflamación, porque no viene solo suero de leche, viene soya, si aparte de esa inflamación que produce la propia soya, tú le pones la inflamación y el colon Claro. irritable que produce el exceso de azúcares añadidos, el exceso de endulcorantes, pues de verdad a los 3-4 días dicen, ya no me como eso, me inflama. Sí, no, totalmente. Sí, son suplementos como ese tipo que mencionas que como tal no
no son muy buenos para ese tipo de pacientes. Sí, aparte son carísimos, no son sostenibles. Parece que no es importante el costo-beneficio, pero eso es importante y determinante para muchas familias si completan un tratamiento, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, un Shunshin es muy caro. ¿Cuánto cuesta un Ensure? ¿Como unos 80 pesos? Ay, no sé, vamos a checarlo a ver qué. A ver, déjame Chécame, busco. Chécanos el precio del Pero es Ensure. caro, ¿no? Sí. Ahorita que Y vemos tocaste cuánto sale por semana. Ya. este punto de las proteínas, de los suplementos, de la hidratación, y ya entrando a lo mejor un poco más profundidad en el tema del gimnasio y del fitness, ¿qué sientes que son los 3 principales problemas al que puede enfrentarse una persona que va al gimnasio en los temas renales? Ah, qué bueno que sí lo comentamos, porque también yo creo que también hubo una asociación errónea con la gente que iba al gimnasio hace 20 años y con la gente que va al gimnasio ahorita. Porque cuántas cosas te ha tocado ver, Sí, Paulo, que claro. antes se creían ciertas y que ahorita se ha demostrado que no. Sí, En a lo todos. mejor el sudor, ¿no? Que si sudo mucho es porque estoy bajando de peso. Y a mí me tocó ver mucha gente que usaba bolsas y que se iban a Sí. hacer Cuando hacen cardio y Se todo, ponían ¿no? una bolsa y luego se ponían una sudadera y Ya. un rompevientos Sí. hasta arriba. Y luego se salían al sol para que el sol hiciera para más bajar de efecto. peso con eso más, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, nosotros veíamos que muchas personas que hacían deporte o iban al gimnasio se sufrían sus riñones y lo asociamos de seguros porque está tomando algo o está comiendo algo, se está metiendo algo. Pero yo creo que si hablamos de 3 factores, yo creo que el primerito puede ser la deshidratación. Ok. Una mala hidratación digamos, habitual, es común encontrarla en muchas personas, hagan o no hagan deporte. La mayoría de la gente no sabe cuánto tiene que tomar o cuánto requiere tomar de agua. Sí. Y si hay algunas que dicen, yo no tomo agua, solo refrescos A mí y en solo... consulta me ha llegado gente que toman medio, o sea, una botellita chiquita de agua en todo el día y hacen ejercicio, hacen todo, imagínate, ¿no? Sí. Sí. Esa es una, o sea... Se sí. desayunan una coca y Una se coca, suben- una coca No, y y hay cigarro. gente que dice, no, yo no tomo agua porque no me gusta el sabor del agua. Y dices, bueno, pero... No sabe buena. Así, pero Chale. si acaso me tomo una coca y un juguito rebajado. Claro, Ya. sí. Entonces, hablamos de tomas, con la coca puede ser a lo mejor 600 mililitros, si es esa, o 1 litro. Y y el juguito rebajado, pues ponle otro litro. Entonces estamos hablando de 2 litros, probablemente en el mejor de los casos, de este tipo de bebidas. Ahora, no contienen en su totalidad agua. La porción de agua que contienen es muy poca. Entonces estamos hablando que están hidratando con medio litro de agua probablemente en un día. Ok. Entonces sumamos que si es una persona habitual que no hace ejercicio, ahora si hacen ejercicio, pues no solo requieren su hidratación, se están quedando cortos de su hidratación diaria, aparte están perdiendo líquido con el sudor. Claro, y ahorita Entonces, con el calor, pues... y con el calor más. Entonces tenemos alguien que está quedando muy corto y está perdiendo, es como si se enfermara y se deshidratara por vómito, por diarrea, que pierden mucho líquido. Es lo mismo. Y no le estamos, Sí, aportando. Entonces el riñón va a sufrir por causas antes de llegar al riñón. No se está hidratando. Entonces va a forzarse esa bomba, ¿verdad? Ok. Entonces esa es la causa más frecuente. Y si le sumamos los mitos que nos ha tocado y seguramente a los 3 escuchar, que no tomes tanta agua durante el gimnasio porque te vas a bufear. No vas a poder hacer los ejercicios de abdomen. Ya. O para que te definas mejor. Porque la gente que toma agua luego se hincha y luego ya no te defines. Para que te rayes no tomes tanta agua. Sí, totalmente. Entonces, claro que eso está mal, es erróneo. Pero si sumamos los mitos, más los malos hábitos, más las pérdidas, pues sabemos Es un riesgo una grandísimo. deshidratación Severa, constante prácticamente, que sí. va a ser la principal causa de que los riñones estén sufriendo. Y hasta incluso, Doc, yo pienso que toda la gente no toma en cuenta esta causa, ¿no? Ajá. Todos piensan que es de que usa suplementos, usa 1000 cosas y por eso se tiene una insuficiencia renal y no toman en cuenta esta, ¿no? Tan Sí. común. Ajá, y es la más común Así y la es. más como menospreciada podría hacerse. Exactamente. Porque aparte es una persona que se está acostumbrando poco a poco a hacer sus actividades diarias con poco líquido. Se sienten mal, se sienten mareados, se sienten débiles, pero lo Es asocian normal. al estrés, Ya. al smog, al jefe que lo hizo enojar, pero no a la deshidratación. Ok. Esa es una. Y la otra pudiera ser el exceso de ejercicio con el mito principal del no pain, no gain. Ya. Sí, lo que Tiene te que decía, doler para que sirva, tiene que romperse los músculos Tienes que para acabar reventado, ¿no? Sí, porque
claro que el músculo sufre una transformación, una ruptura de algunas fibras, una remodelación, pero no tiene que romperse todo el mismo día. ¿Estamos de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo, sí, no, Entonces, y también sobre todo si eres un principiante o nunca en tu vida has levantado nada, y aunque seas avanzado, porque también hablando en un entorno natural, lo veníamos platicando, pues jamás vas a tener la misma recuperación de alguien que a lo mejor usa farmacología, ¿no? Ajá. Y más si eres un novato, un niño, y pasa mucho con los adolescentes, lo estoy viendo, que se quieren desgastar y hacer en un día lo que no han hecho en 2-3 años, ¿no? O todo esto debido, como ya nos platicó en episodios pasados, al tema de redes sociales, ¿no? Los influencers, todo este show, ¿no? sí, claro, es que cada uno tenemos un proceso y Distinto. cada uno tenemos una genética y cada uno tenemos unas herramientas y Ya. un tiempo diferente y cada uno, y eso no lo tenemos en cuenta, pero cada uno tenemos unos privilegios diferentes. Ujú. Ok. Llámale economía o recurso o hasta tiempo para dormir 8 Genética. horas. Sí, totalmente, O sí. hasta el privilegio de que tengas a tus papás o a algún empleado que te haga tus comidas Tus y te comidas, y todo. tú, o sea, entonces hablamos de un privilegio que a lo mejor tú tienes y yo no tengo, tú tienes, Ya. yo no Sí. tengo, yo tengo y tú no tienes. Entonces, tú piensas que solo está en la técnica y puede ser esos otros factores que contribuyen a un buen descanso, contribuyen a una buena recuperación y todo. Entonces, yo, como dices, Peñita, veo un influencer que en 3 meses se puso súper mamado, pero dijo que solo Está tomando proteína, de estar ¿no? tomando proteína o de ir 3 días al gimnasio y romperse todas las fibras esos 3 días, y por eso entonces pensamos que la fórmula es esa, porque estamos acostumbrados a buscar una fórmula. Así es. Entonces, y aparte, porque a veces tenemos muy metido en la mente como sociedad que si depende solo de ti, de que depende solo de que le eches ganas, de que depende solo que hagas tu mayor esfuerzo. Entonces, nuestro mayor esfuerzo es desgastarnos al 100 en un solo día Sí. y que aparte, o ser impacientes de, el proceso lleva 3, 6, 9 o 12 meses. Pero si le echo ganas, probablemente sean 3. Sí, no. Sí, oye, no. Exactamente, no depende El tanto de tiempo ti. no te lo No. puedes saltar, que es lo que No. digo a la gente, y no puedes hacer en un mes lo que lleva años poder construir, Sí. aunque tengas toda la lana del mundo. Entonces yo creo que esto del tema de como bien dices tú, de entrenar a ese nivel, y que si no puedo es porque no soy débil. No Y- hago lo suficiente, y exactamente. muchos coaches que también de repente ya no puedes, que no tienes la suficiente fuerza Ajá. y eres débil y todo, pero Chale. pues no, como bien dices tú, no todos tenemos No todos la ahí, misma exactamente. recuperación, y Sí. más que nada por el tema también ahí de pues de la edad, de los tiempos y muchas cosas, ¿no? Sí, del descanso, de muchas cosas. Y aparte, hay que considerar que las fibras musculares también contienen células musculares, y las células contienen entre sus organelos, si nos acordamos esas Claro, clases de de, las- de de biología y de biología, ciencias sí. naturales, sus organitos adentro, aparte tienen muchos electrolitos dentro de su célula y tienen sus proteínas propias. Los músculos tienen dentro de su estructura una proteína muy importante que se llama mioglobina. Ya. Y esa mioglobina es demasiado pesada, por así decirlo, demasiado grande y densa. Entonces hablamos de que una de las causas y del riñón es que no le echemos lodo, ¿no? ¿Te acuerdas que hicimos la analogía? Sí. Entonces, si destruimos masivamente células musculares, porque obviamente se tienen que destruir cuando hacemos ejercicio, pero poquitas y parcialmente. Si las destruimos masivamente por querer tener un cambio mucho más notorio y radical en poco tiempo, se empiezan a destruir de una manera excesiva y empiezan a liberar sus componentes de manera excesiva a la circulación. Ya. Y entre esa liberan esta mioglobina, esta proteína que es demasiado densa e en exceso por todas partes. Entonces eso hace que la sangre se sature de esta proteína, que cuando pasa el riñón lo vuelva mucho, se sedimenta, se hace hacia abajo y se concentra y hace por así decirlo, como que tapa su filtro, tapa Ya. sus ductos. Ok. Y esto puede desencadenar una circunstancia que se llama rhabdomiólisis. No sé si lo habían Rhabdomiólisis. escuchado, Sí. pero es una sustancia catastrófica del deportista que puede dañar el riñón y que produce una destrucción masiva del músculo que duele más de lo normal. Ok. Y que esto va, lejos de ayudar, va a producir si se trata a tiempo, pues a lo mejor es reversible, pero si no se identifica puede dejar un daño en los riñones permanente, y esta puede ser una de las causas que se ha subdiagnosticado, no se diagnostica a tiempo, no se le cree porque nada más es así, al día siguiente no se puede mover, le duele más de lo normal, se acompaña a veces de fiebre,
Y entonces Ya. se acompaña de fiebre y dice, ay, al tener tan duro y le eché tantas ganas que hasta fiebre me dio. Que hasta se ponen felices por eso, ¿no? Sí, Sí. es por eso. Qué aventura, Entonces, ¿no? se llena tanto. Esta mioglobina es como, pues, se parece mucho a la hemoglobina. Hemoglobina. Entonces, es roja también. Entonces, tiende a teñir la orina de café. No siempre la tiñe de rojo completamente de sangre, pero a veces sí, de rojo fresco y a veces de café. Entonces, o de un tonito como pardo. Ok. Entonces, se trata con mucha hidratación, mucha, tanto tomada como a veces por la vena. Pero se tiene que diagnosticar a tiempo. Si no se diagnostica, a lo mejor es leve, pero varios episodios de rhabdomiólisis va a ir dejando golpes al riñón y daños al riñón, que puede que esta sea una de las principales causas de un daño permanente en los deportistas. Y esto siento que es bien común, o sea, los chavitos llegan a los gimnasios, el coach le pone una chinga. Y todavía se lo bofetea si no la saca. Sí, de que, para que vea que sí soy bueno, ¿no? Que sí sé. Sí, muchos entrenadores con tal de tronar a sus Exactamente. alumnos, lo dejé tronado y lo dejé vomitando. Que vea que sí sepo, ¿no? Recordemos algo bien importante. Yo creo que es tal vez solo el 0.05% de las personas que acuden a un gimnasio son competidores. Sí. Que sabemos que ellos pues traen una gama de farmacología, pero el otro 99.05 es gente que va por salud, por cosas. Entonces Sí. tienen que buscar una buena asesoría, señores, porque la salud pues no es un juego. La tercera, Doc, ¿cuál crees que puede ser esa tercera? La tercera sí puede estar asociada a algunos tipos de suplementos. Ok. Porque tenemos también que considerar que hay poquitos que tienen una evidencia Sí, científica. sí, claro. Sí. Si apartamos la proteína, que prácticamente sería como un complemento de un alimento, Así es. los otros pues no son complementos de alimentos, pero sí son complementos. Así es. Ya. Porque te digo, no suplen realmente nada. La creatina la forma nuestro mismo cuerpo y es parte del metabolismo, de una vía de metabolismo para crear energía. Entonces, nada más lo que hacemos y viene en algunos alimentos. Así es. Entonces, lo que hacemos es como concentrarla. Bueno, hacemos como si yo Como participara en si fuera- como si participara en la elaboración. No, lo que hacen los que la elaboran es quitar este fragmento, concentrarla, deshidratarla y vendértela en forma de polvo. Entonces, ¿por qué? Porque no alcanzarías a comer tanta cantidad de carne para sustraer esta Sí, creatina. la cantidad de creatina. que Entonces necesitas. realmente funciona, tiene su efecto benéfico, también la betalanina y algunos otros no, pero hay muchos otros en el mercado que no. ¿Cuáles consideras que son los que no deberían de consumirse? Pues por ejemplo, hay sobre todo los ¿Óxidos o qué? óxidos, óxidos. es que eso realmente pues no hay forma de que tú le puedas meter óxido nítrico a tu cuerpo. No es un gas, al final del día tu cuerpo lo produce. No, ajá. Y otra, precursores, mira, sí, si usamos esa lógica de los precursores, es esa lógica que realmente en muy contados casos funciona, porque nosotros tenemos mecanismos que se llaman buffers, que son como amortiguadores, que Amortiguan, sí. detienen procesos que no son necesarios totalmente, o que no pueden llevarse a cabo. Entonces no tiene caso estos preentrenos. Y luego digo el óxido, si hablamos del óxido, y hablamos de muchos preentrenos que sí producen estas parestesias, porque la mayoría tienen betalanina. Betalanina, exactamente, sí. Entonces sí tenemos un poquito de esto, y tienen cafeína y sí te estimulan, y sí tienes así como que luego dices, ya me pegó el preentreno, pero no solo contienen eso, contienen muchas otras cosas Estimulantes. que sí están descritas en los ingredientes, Ok. pero otras que no. Todo lo que diga sustancia patente, elimínalo. Sí, es la red flag. Lo que yo les decía Sí. en la parte pasada en la suplementación, que como bien dices, no, pues la creatina pues es un suplemento que sirve para muchas cosas, y al igual que eso de leche. Pero hay varios suplementos de marcas raras. Hasta incluso pues son catalogados como dopaje, ¿no? Por las sustancias que tienen, ¿no? Sí. Puede que sí tengan Catalogados, sí. algún tipo de anabólico. Sí. Puede que no sea ni siquiera anabólico, puede que sea algún otro tipo de Alguna fármaco. sustancia, metanfetamina, efedrina, que lo único que están generando pues también puede ser un problema a nivel cardíaco, ¿no? Yo he Sí. visto óxidos que tienen la toma de este vuelo, ¿no? Así Sí, sí. gigantísimo, así, imagínate. Sí, y si hablamos de mayor cantidad de volumen para sustraer o para contener, digamos, como vehículo de un suplemento, entonces estamos hablando de moléculas pesadas. Ya. Hablamos de muchas moléculas para que se puedan concentrar en tantísimo. Eso es cuando hablamos como del vehículo y el contenido, ¿no? Así es, sí, O sea, sí, realmente, ¿por qué no se llegan a mezclar y por qué no se llegan a compactar? Porque son muchas otras sustancias en algunos casos y otras
también sabemos que hay mucho fraude en el mercado de los Claro, suplementos, sí. que te puede decir que te está vendiendo, pues... Creatina y es pura maicena con azúcar, ¿no? O puede que sí te contenga algún fármaco y Suplementos por eso ves contaminados, tanto ¿no? cambio, sí. Exactamente. Sí, claro, o sea, tenemos que pensar que también, ojalá que en algún momento esto se regule un poquito más, que se considere, aunque no se tiene que considerar medicamento para que se regule realmente por la FDA, Exactamente. pero ojalá que en algún momento le pongan atención porque se requiere un control de calidad En los suplementos. en los suplementos para que tanto sea higiénico, sea seguro, como para que contenga lo que declara. Sí, totalmente, porque luego de repente, es lo que yo les decía de la clase de suplementación de nuestra certificación, que pues tienen que comprar en lugares establecidos, con gente en verdad que tenga una trayectoria en esto, porque hoy en día es más fácil encontrar un suplemento que yo creo que cualquier otra cosa, Que cualquier cosa. y creatinas de 100 pesos, proteínas, pues es prácticamente posible. Y que te encuentras un montón hasta locales, amigo, marca la Deportiva 2 y cosas así. Sí. Que realmente dices, no, ¿de dónde salió? Y aparte de la noche a la mañana, así como aparece en el mercado, se retira. Sí, se Sí, pela. que hacen su manita 1 o 2 meses y se aparecen, que es lo que como nos tocó ahorita pasar, ¿no? Sí. Con tantas cosas. Pero bueno, yo creo que el tema de los suplementos y la farmacología, hablando a profundidad, nos va a dar, yo creo, para otro capítulo más, querido Sí. amigo, porque sabemos que en eso también pues eres experto, en temas de fármacos, que yo creo que a lo mejor solo para tocar un puntito ahí muy álgido y dejarlos con ganas. No todo lo que te venden en el gimnasio es realmente cierto, y hoy en día yo creo que es más fácil que antes de que te pregunten cuánta agua tomaste, te quieran vender un esteroide, ¿no? Sí, fíjate que tenemos muy arraigado en nuestra cultura la parte de la fórmula mágica. Tenemos también arraigado el medicamento mágico. Okay. Y el que si tú me lo recomiendas yo me lo pongo. Ujú. Eso lo vemos hasta en todo, o sea, por ejemplo, yo lo veo diariamente Sí, con los medicamentos. con los medicamentos. O sea, yo le digo, oye, que médico se lo indicó, está bien, porque yo no planeo ser el único médico que vea a un paciente, tenemos que todos darles continuidad. Totalmente. Pero Sí, es importante saber qué manejo tuvo y cómo respondió al manejo. No, pues me tomé esta y esta. ¿Y qué médico o cuándo fue con el médico? No, yo le pregunté a la de la farmacia. La de la farmacia o el de la farmacia son no creo que tengan malas intenciones, pero no tienen una formación El sobre conocimiento, medicina ¿no? y Sí. sobre farmacología. Sí, totalmente. Trabajan ahí, hacen bien su trabajo, hacen su mejor esfuerzo obviamente. En ventas, no tienen ¿no? una mala intención, pero ¿cómo vas a saber qué medicamento es adecuado para la enfermedad y el padecimiento que tiene sin una revisión, un conocimiento y una valoración previa? Totalmente de acuerdo. Entonces, Sí. pero ella me lo recomendó y me dijo que es muy bueno. Incluso estando comprando a veces un medicamento, dice, pero si es muy bueno, ¿tú lo recomiendas? Y ella, sí, les ha funcionado a la mayoría. ¿Cómo saben? Se lo llevan mucho, ¿no? Se lo llevan mucho. Sí, luego sucede más eso que como dices tú, yo sé que tal vez sus intenciones no son malas, pero tal vez es más fácil hoy en día que los pacientes se dejen llevar por lo que dice la despachadora de la farmacia. Y el médico está solo, pues pasa de una vez para que te atienda. No, tú dime qué me tomo. Ajá, Pero, porque, pues, ahí está. porque se ve más buena gente que el doctor. Sí, y sí. muchas veces vemos con la apariencia. Y esto aplica exactamente para el gimnasio. O sea, como no le voy a creer si está bien mamado. Exactamente. Sí, entonces, ¿Cómo uno va a decir a que no eso iba. funciona si está, pues hasta me habla bonito? totalmente, sí, ¿no? Entonces ahí esa comparación yo creo que a lo mejor de las despachadoras de farmacia va al tema de los gimnasios, que casi con todo respeto yo creo que hasta los del ballet parking de los gimnasios ya quieren dar esteroides, cabrón. Entonces ese es el tema que sucede, pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Doc, para ir cerrando, me gustaría que en base a estos... Ya nos vamos, Pablo, yo voy llegando. Vamos Ya a se me hacer hizo muy llegando, cortito el vamos a Tenemos tiempo. que dejar picados. No, no es cierto. Aquí podemos aventar unos 3 días, ¿no, Peñita? Platicando acá con el Doc. 3 puntos en base a lo que nos comentabas de la deshidratación, del exceso de entrenamiento y la mala guía de suplementación. Basándonos en eso, ¿qué recomendaciones les darías a nuestra gente? ¿Qué tanta cantidad de agua pueden tomar? ¿Hasta dónde más o menos pueden entrenar? Y 2 suplementos que tal vez que puedas recomendar para relativamente cualquier persona. Bueno, 1, tenemos que conocernos a nosotros mismos y tenemos que empezar a observarnos a nosotros mismos antes de que esperemos de que las demás personas nos observen a nosotros. ¿Y por qué lo digo? Muchas veces queremos cambiar nuestro cuerpo, cambiar nuestro aspecto para que otras personas lo noten y nos lo digan. Y no nos conocemos. Diariamente veo pacientes que le digo, ha cambiado el aspecto de su orina y no saben cómo orinar. Ya. Entonces eso puede sonar desagradable, puede sonar medio
brusco, pero si yo sé cómo hago pipí, me voy a dar cuenta cuando el aspecto cambia. Totalmente. Entonces la orina tiene que ser color paja, un amarillo muy clarito. El momento en el que está bajando, porque obviamente te puedo decir 3, 5 litros al día, si haces deporte metas otro litro, Depende pero mucho, ¿no? Sí. depende mucho del organismo y el metabolismo de cada persona. Y si yo acostumbro diario levantándome en la mañana a orinar y de repente ya no, algo bajó el volumen de nuestra orina y algo nos está deshidratando, ¿sale? Si yo veo que siempre orino color amarillo paja y de repente ya estoy orinando como agua, tampoco es normal, más agua tampoco es bien, bueno. Sí, porque es también se equilibrio, pierde mucho así es. sodio, ¿sale? Entonces empezamos a ver el aspecto de nuestra orina y con eso nosotros vamos a empezar a conocernos y empezar a tratarnos. Si tú tienes pensado hacer un plan de ejercicio, cambiar tu rutina de vida y cambiar todo, yo te sugeriría que empieces porque también te hagas unos estudios generales, una biometría hemática y una química sanguínea, porque también conozco personas que tienen enfermedades como enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica Y no lo saben, y ¿no? nunca en su vida se han hecho estudios. Ok. O sea, yo le digo, ¿desde cuándo tienes? Nunca. Pues me operaron del apéndice a los 6 años, a lo mejor ahí me hicieron unos estudios y no me dijeron nada. Y ahorita, ¿cuántos años tienes? 36. Ay, pues se ha pasado tiempo. Sí. Entonces, pues primero tenemos que saber de qué punto partimos y que los interprete un médico, el que tú quieras, el de tu confianza, nada más para ver si están dentro de lo normal y no hay ninguna enfermedad previa. Así es. Y otra sería que consideremos que la hidratación es parte de nuestra rutina de ejercicio. Es decir, si yo voy al gimnasio, igual que si no puedo salir sin mi toallita o sin mis guantes, si así lo consideran, Con tu botella de agua, ¿no? no puedo salir sin mi botella de agua. Sí. Ok. Porque no voy a andar viendo ahí dónde venden y dónde, y si me llevé dinero y si me alcanza, y si llegando a la casa, porque no sabemos qué contratiempos hay, Sí, totalmente, sí. qué calor va a ser ese día, cuánto me voy a deshidratar ese día. Nuestro cuerpo tiene que ir supliendo, recuperando lo que perdió en el líquido. Totalmente. Y sí es cierto, o sea, cuando hacemos una rutina de ejercicio tiene que doler, es la parte de conocernos, sabemos cuánto nos dura incluso eso adoloridito, Tiene que ese estímulo, ¿no? ese estímulo, en cuánto tiempo nos recuperamos. Si duele más de lo normal, si tardas en recuperarte más de lo normal, vete a revisar, puede ser una complicación. Excelente, sí. Sí. 2 suplementos. Una sería la proteína de suero de leche, porque creo que a medida que empezamos a hacer una actividad física necesitamos Elevar cubrir un nuestra poquito cantidad de proteínas. Sí. Siento Y- yo también que nadie lo cumple, ¿no? Una persona normal nunca llega a sus necesidades, ¿o sí? Sí, ¿no? Jamás. O sea, estamos hablando de 25 gramos de proteína que tiene 4 a 5 huevitos, Así dependiendo. es. Ajá. Y entonces, ¿quién ves que se come 4 a 5 huevitos de los que no hacen ejercicio? Pues, o sea, Totalmente. obviamente los que hacen ejercicio sí. Pero los que no, o sea, tan así como vete a desayunar a algún lugar y ve en qué lugar te sirven los chilaquiles con 4 a 5 huevitos. En Al día una ninguno. persona ocupa más o menos 100, 120, 150 totales y a lo mejor a lo mucho han de consumir 50. Puede ser. Sí, Entonces, ¿no? sí. Sí, ¿no? Entonces, realmente es una de las principales causas de que pues no haya desarrollo muscular, déjate de eso, que vaya lento, Sí. pero puede haber incluso sarcopenia, consumo del músculo, Pérdida de masa puede haber muscular, debilidad y falta de recuperación, somnolencia durante el día, o sea, puede haber varios síntomas que luego eso nos hace abandonar el ejercicio. Totalmente de acuerdo. Y otra puede ser la creatina. De verdad, la creatina han salido muchos estudios científicos, tanto en los deportistas como en los no deportistas, en los adultos mayores, y ahora está estudiando también en los niños, Ya. Ok. porque es parte tanto del desarrollo, la resistencia muscular, como el desarrollo cognitivo, de una manera muy importante. Excelente. Yo me El quedé doctor con es eso. una enciclopedia, Enciclopedia ¿no? andante, ¿no? Entonces, pues, nos va a dar para muchos más episodios, chicos, pero vamos a dejarla por aquí para dejarlos por ahí picados. Próximamente Ay, no. vamos a ver. ¿Cómo dejarlos por ahí picados? Digo, no. Por ahí próximamente Dejarlos van con a la ir viendo espinita. este capítulo. Con la espinita puedes decir. Pues agradecerte, querido amigo, agradecerte por tu tiempo, porque yo sé que pues andas con muchas cosas, el programa, sales en la tele, tus 2 plazas que tienes de trabajo, duermes poco, todavía entrenar y darte el tiempo para estar acá con nosotros y compartir con el público de Bodyfit System es algo que en verdad valoro mucho de corazón. Muchas Muchas gracias, querido amigo. Siempre es un Pues placer. algo para despedirnos, Peñita. A ver, Peñita. Sí, pues más que nada eso, que la gente esté consciente de los suplementos que tienen que estar tomando, de la importancia del consumo de agua que tienen que estar Ok. en todo el día, porque hay gente que no toma agua porque dice, no tengo sed o no me hace falta, y no, o sea, no es de que te haga falta, sino tiene que ser sí o sí, ¿no? Sí, Sí. tiene que ser parte de nuestros hábitos. Y mira, a todos se acostumbra uno. Ya. Así como luego nos acostumbramos a sufrir, Así es, también sí. nos podemos acostumbrar a comer bien.
dormir bien Ujú. y tomar agua bien. Es A cuestión todos de hacerle un acostumbra hábito. uno menos a no comer. Que la gente le haga mucho caso a los signos, síntomas que le va dando a su cuerpo, ¿no? Sí. Todo. Sí, yo creo que cerrar y la parte importante de que acérquense con un profesional. Obviamente sabemos que aquí en Body Fit System contamos con infinidad de profesionales, pero busquen al que sea de sobrado, no hay ningún problema. Busquen, pero que en verdad sea un experto. Y que sea un experto con las palabras, no nomás que lo diga ser, porque a lo mejor ha preparado uno o dos atletas por ahí. O que ni han acabado la prepa, ¿no? Ni la secundaria, yo creo, ¿no? Y ya están recomendando fármacos. Total. Hecho sin análisis, sin nada. Sí. Pues gracias, Doc. Algo para despedir al público. Nada, pues un placer como siempre estar con ustedes. Ojalá que me inviten más seguido porque yo me la paso muy bien. Tenemos mucho por hacer. Muchas gracias. Gracias. Cierra ese límite.